Muy buenos días, tardes, noches, mis amados hermanos en Cristo. Que la bendición del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Para los que no me conocen, me llamo Gutiérrez Diego y estamos aquí compartiendo la palabra de Dios desde Chaco, Argentina. Y en esta oportunidad voy a compartirles un tema muy importante de apologética. Para los que no saben qué es la apologética, esto significa defensa de la fe cristiana. En este sentido podríamos hablar de muchos temas, ¿sí? Porque son muchos los ataques por parte de nuestros amados hermanos de otras denominaciones, sean evangélicos, testigos de Jehová, anglicanos, presbiterianos, luteranos, todos los que existen. Son muchos los ataques por parte de ellos hacia nuestra amada iglesia. Nos atacan acerca de las imágenes, de la Virgen María, de los santos, del bautismo de bebé, de por qué nos confesamos nuestros pecados ante un sacerdote. Son muchos los ataques por parte de otras denominaciones hacia nuestra iglesia, así que si tuviéramos que hablar de apologética tendríamos que abarcar muchos temas, los cuales sin duda alguna voy a subir algún día videos de apologética acerca de todos estos temas. Pero por el momento, a ver, les doy un ejemplo. Si yo hoy agarrara y me pusiera a hablar de las imágenes, yo le puedo dar todos los textos bíblicos en los que Dios permite que tengamos imágenes, ¿no es cierto? Sin embargo, podría venir otra persona de otra congregación, de otra denominación, y me va a dar una interpretación distinta con ese mismo texto bíblico. Y así es como existen hoy en día 50.000 denominaciones distintas, cada una con su propia interpretación de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cómo hacemos para saber dónde encontrar la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo hacemos para saber dónde está la verdad? ¿Sí? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, sí hay una verdad. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es preguntarnos, ¿cómo hacer para saber cuál es esa única verdad de Jesucristo? Porque cada una de las denominaciones que existen hoy en día creen en Jesús según la verdad que ellos han interpretado de las Sagradas Escrituras. Por eso es que están todos divididos, porque cada una tiene una interpretación distinta de la otra. Pero si la verdad es una, ¿cómo hacemos para encontrarla? ¿Sí? Bueno, vamos a ver en la Biblia qué nos dice, porque la misma Biblia nos va a guiar a esa verdad. Y una vez que sepamos dónde encontrar esa verdad, vamos a saber que ahí es donde yo encuentro la verdad acerca de las imágenes, del bautismo, de los santos, de la Virgen María, del Papa, de la confesión de pecados, ¿sí? Una vez que yo encuentre dónde está esa verdad, vamos a estar más tranquilos y vamos a saber acerca de nuestra fe, por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿sí? Vamos a ir a Primera de Timoteo. Algo importante, les sugiero que tengan un papel y lápiz, algo para anotar, ¿sí? Porque van a ser muchos los textos bíblicos que vamos a ir viendo, observando, ¿sí? Cada uno detenidamente. Y vamos a empezar con el de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice lo siguiente. San Pablo le escribe esto a Timoteo. Y si tardo, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Sí? Dios tiene una casa y dice San Pablo, le dice a Timoteo, es la iglesia. Y fíjense lo que le dice a continuación, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo en este texto bíblico el apóstol San Pablo? Nos está diciendo que hay una iglesia que tiene la verdad. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es buscar esa iglesia, porque ahí es donde podemos encontrar la verdad. La verdad acerca de todos los temas relacionados a la fe cristiana, ¿no es cierto? Y cuando encontremos esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad, como dice este texto bíblico, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, vamos a conocer la verdad acerca de las imágenes, los santos, la Virgen María, todo lo que decíamos anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para buscar esta iglesia que es columna y base de la verdad? Vamos a ver
Algo importante también. Es necesario aclarar que iglesia, cuando hablamos de iglesia no hacemos referencia al edificio, porque iglesia la formamos entre todos los creyentes bautizados, según lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante, hasta el versículo 24, 26 más o menos lo pueden leer ustedes. Ahí dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y ese cuerpo de Cristo, después vamos a ver cómo reconocemos ese cuerpo de Cristo, pero le doy una breve referencia. Ese cuerpo de Cristo es la iglesia según dice Efesios 5:23. Después vamos a ver dentro de las características que les voy a compartir cómo hacemos para reconocer ese cuerpo, qué características debe tener, ¿sí? Por el momento vamos a seguir centrándonos en la palabra iglesia. Sabemos que la iglesia es el grupo de creyentes, ¿no es cierto? Ahora debemos saber, ¿será que hoy en día cualquier persona que venga predicándonos con la Biblia en mano y funda una congregación, ¿será que puede decir esta es la iglesia de Jesús? ¿O será que Jesús ya fundó una iglesia allá hace 2000 años? Según el apóstol Pablo dice que hay una iglesia que tiene la verdad. Y este texto bíblico se escribió allá, al inicio del cristianismo, para redondear, ¿no es cierto? Vamos a decir hace 2000 años. Este texto bíblico se escribió hace 2000 años, y hace 2000 años dice el apóstol Pablo que hay una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Entonces, tenemos que ver quién fundó esa iglesia, que es columna y base de la verdad. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 16. A ver, versículo 18. Dice lo siguiente: y a ti, Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el infierno no la podrá destruir. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. En primer lugar vimos 1 Timoteo 3:15, San Pablo dice que hay una iglesia que es columna y base de la verdad. Y ahora Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, nos dice que esa iglesia la fundó Jesucristo, ¿sí? Muchas veces yo escuché por ahí que dicen nuestros hermanos de otras denominaciones que no, que Jesús no fundó una iglesia sobre Pedro, que Jesucristo es la roca, Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra principal, ¿sí? Y eso no lo vamos a discutir, porque nosotros también lo creemos. Nosotros también creemos que Jesucristo es la roca principal, Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la principal piedra del ángulo, ¿sí? Eso también nosotros lo creemos, así que no vamos a discutir eso. Lo que debemos centrarnos es lo que está escrito ahí en ese versículo. Jesucristo, ellos creen que Cristo es la roca y nosotros también lo creemos. Y si lo creemos, hay que ver si lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque Jesús dice ahí, edificaré mi iglesia, versículo 18. Listo, Jesús vino hace 2000 años y fundó una iglesia, ¿sí? Por lo tanto, si hoy en día viene una persona con la Biblia en la mano y me dice, mirá, yo empecé a predicar la palabra, fundé esta congregación y esa es la iglesia de Jesús. Bueno, nosotros debemos analizar a quién le creemos. A este hombre que viene diciéndonos que fundó la iglesia de Jesús, o le creemos a Jesús, que ya está escrito, que se escribió hace 2000 años, cuando Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el infierno no la podrá destruir. ¿A quién le creemos? ¿A un hombre que aparece hace 5 años, 10 años? Muchas denominaciones hoy en día no han de tener 50 años quizás, y vienen fundando nuevas iglesias, supuestamente cristianas, ¿no es cierto? Son la iglesia de Jesús, pero chocan con el texto bíblico en el que Jesús mismo dice que Él ya fundó su iglesia ya, hace 2000 años. Pero detalle importante, Jesús dice edificaré, está hablando en tiempo futuro, ¿no es cierto? Como que en algún futuro va a edificar su iglesia. Y en ese sentido podrían decir entonces nuestros hermanos de otras denominaciones
hoy se cumplió ese futuro y hoy fundé esta congregación, esta iglesia, y esta es la iglesia que Jesús prometió que edificaría ya hace 2000 años. Sin embargo, vamos a ver qué nos dice la Biblia, a qué futuro se refería Jesús cuando hacía esa referencia de edificaré. Eso se cumple en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 47. Dice así: y todos los que creían alababan a Dios, haciéndose amar por todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí? Acá vemos Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 47, dice: el Señor añadía. Hay que resaltar esta palabra añadía, porque después, vamos a ver después por qué. Dice: el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mateo 16, 18, Jesús dijo: edificaré en tiempo futuro. Ese futuro ya se cumplió allá hace 2000 años. Por lo tanto, si hoy viene un hombre diciéndome que funda una iglesia y esa es la iglesia de Jesús, estaría yendo directamente en contra de lo que está escrito en la Sagrada Escritura, porque las Sagradas Escrituras a mí me dicen que Jesús ya fundó su iglesia hace 2000 años y la comenzó a edificar hace 2000 años, en el día de Pentecostés precisamente, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver por qué es importante resaltar eso de añadía, porque acá tenemos una característica de esa iglesia, y vamos a ver una característica para saber reconocer la iglesia de Jesús, esa iglesia que él fundó hace 2000 años, ¿sí? El versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y el versículo 41 dice: y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron, nuevamente añadieron. Dice: se añadieron aquel día a la iglesia cerca de 3000 personas. Acá vemos que había una iglesia, y a esa iglesia todos los que iban creyendo se iban añadiendo. Hay que resaltar esa palabra añadiendo. Después les voy a explicar por qué. Esa es una característica de la iglesia de Jesucristo. También, si pueden leer o pueden anotarlo ustedes en sus apuntes, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 4, donde dice que se añadieron nuevamente otras 5000 personas más. ¿Qué nos dice esa palabra añadía? Hermanos, la Biblia nos dice que Jesús funda una iglesia en Mateo 16, 18. La Biblia nos dice que Jesús ya comenzó a edificar su iglesia hace 2000 años, en Hechos capítulo 2, versículo 47. Y esa única iglesia dice que los creyentes se añadían. Ahora bien, analicemos hoy, 2000 años después, ¿cuál es la única iglesia que está añadida en todas las naciones? Resalto esto de todas las naciones también porque Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 20, Jesús le dice a los apóstoles, a los primeros ministros de su iglesia, ¿sí? A la que había fundado, el mismo Mateo que nos cuenta de que Jesús fundó una iglesia en Mateo 16, 18, es el mismo Mateo que ahora nos dice que Jesús le manda a esos ministros, a esa iglesia, le dice: vayan y enseñen a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y está cierto que yo mismo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, Jesús dice: vayan y enseñen a todas las naciones todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien, ¿por qué es importante esto de añadidos que decíamos anteriormente del libro de los Hechos de los Apóstoles? Vemos que es una iglesia que está añadida y el mandato era llevar el mensaje de Jesucristo en todas las naciones. Hoy, con 2000 años de historia cristiana, ¿cuál es esa única iglesia que está añadida en todas las naciones? ¿Sí? Esa es una característica, hermanos. Les doy un ejemplo. A ver, las iglesias de acá de mi ciudad, las iglesias de otras denominaciones como ser las evangélicas, ¿no es cierto?
no son conocidos en la ciudad vecina, mucho menos son reconocidos en países vecinos. Por lo tanto, las iglesias evangélicas, hermanos, no están añadidos, como vemos la iglesia del libro de los Hechos. Sin embargo, la iglesia católica de Argentina son añadiduras de las iglesias católicas que están en Chile, y estas a su vez son añadiduras de las que están en México, y estas a su vez de las que están en Estados Unidos, y estas a su vez de las que están en España. Y así vemos, hermanos, que la única iglesia que está añadida en todo el mundo como miembros de un único y mismo cuerpo, como miembros de una sola iglesia, es la Iglesia Católica. Por lo tanto, esta característica que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles de una iglesia en la que se añadían los creyentes, esa característica de una única iglesia añadida en todas las naciones, como dice Mateo 28:20, esa característica la tiene la Iglesia Católica, mientras que las demás están todas divididas. Ahora bien, vamos a ver otra característica de esta iglesia de Jesús, ¿sí? Ya vimos la primera. Ahora acá con el mismo evangelio de San Mateo, el mismo que nos narró Mateo 16:18, que Jesús funda una iglesia, es el mismo Mateo que nos dice que Jesús le hizo una promesa a esa iglesia, en el mismo versículo que leímos anteriormente, de Mateo capítulo 28, versículo 20. Ahí Jesús le hace una promesa a esa iglesia. Y la promesa dice así. Mateo 28:20 dice: enséñenle a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es algo importante, hermanos. Hay muchas personas de otras denominaciones, no digo todos porque hay cristianos evangélicos que son sinceros y reconocen la historia, pero hay muchos cristianos de otras denominaciones evangélicos que dicen la historia no es importante. Dicen que con la Biblia les basta. Sin embargo, si nosotros queremos estar en la iglesia de Jesús, en la verdadera que Él fundó hace 2000 años, tenemos que ver en la historia cuál es esa iglesia que estuvo todos los días desde hace 2000 años, desde el inicio del cristianismo hasta hoy. Porque Jesucristo le dijo: yo estoy con ustedes todos los días. Esto significa que la iglesia de Jesús tuvo que estar en el día 1 del cristianismo, día 5, día 100, día 1000, año 200, año 500, año 800, año 1500, año 2020 actualmente, y así seguirá estando hasta el fin del mundo. Y si yo me pongo a buscar, por ejemplo, las denominaciones evangélicas, y algunas tienen 5 años, otras tienen 10 años, 50 años, o la iglesia evangélica más antigua de todas, la luterana, tiene 500 años de historia. Sin embargo, la iglesia de Jesús, la iglesia a la que Él le dijo: yo estoy con ustedes todos los días, desde allá, desde el inicio hasta hoy, ¿cuál es esa única iglesia que ha estado todos los días desde el inicio? Es la Iglesia Católica, hermano. Ustedes pueden buscar esto a través de internet, pero yo les diría, a ver, si ustedes buscan en páginas católicas, y por supuesto va a hablar a favor de la Iglesia Católica, y si buscan en páginas evangélicas, por supuesto que van a encontrar cosas en contra de la Iglesia Católica. Por lo tanto, yo los invito a que busquen en páginas neutrales, que no sean ni católica ni evangélica. Y en este sentido, yo les podría recomendar Wikipedia. Ponen en Google ahí en Wikipedia quién fundó la Iglesia Católica, qué iglesia cristiana existían en el inicio del cristianismo, ¿no es cierto? Y en todos los casos se van a topar con la Iglesia Católica. De hecho, podríamos hablar de algunas pruebas, por darle un ejemplo. A ver, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 29, está escrito que los judíos conservaban los restos de los profetas. En ese sentido, en Hechos 2:29 nombra los restos del patriarca y profeta David, ¿sí? Del rey David. Los judíos conservaban sus restos. Y eso es una prueba que tienen los judíos para decir que ellos eran el antiguo pueblo de Dios. Ahora bien,
a partir del Nuevo Testamento, como los judíos lo rechazaron a Jesús, Jesús vino, Mateo 16, 18, funda una nueva iglesia. Nosotros ahora, esa nueva iglesia con los nuevos miembros, que ya no son judíos, sino, seríamos los judíos circuncisos de corazón, como dice Hechos de los Apóstoles en otro pasaje también, ¿no es cierto? Pero ya más creyentes en Jesús, como dice Hechos 11, 26, cristianos, ¿sí? Entonces, ¿dónde se conservan hoy actualmente los restos de los primeros cristianos, de los que existieron allá al inicio del cristianismo? Si usted busca, por ejemplo, los restos del apóstol San Pedro, ¿dónde se encuentran? Búsquelo en Wikipedia, página neutral, no es católica esa página. Y se va a encontrar que los restos del apóstol San Pedro están en basílicas católicas, ¿sí? También los restos del apóstol Pablo, los restos sin ir tan lejos, vamos a hacer un resumen. Los restos de todos los cristianos de los primeros tiempos los tenemos en la Iglesia Católica, ¿sí? Por lo tanto, tenemos la prueba para decir que la Iglesia Católica es esa a la que Jesús le prometió en Mateo 28, 20 de estar con ella todos los días desde el inicio hasta el fin del mundo, ¿sí? Otras pruebas que les puedo compartir, también lo pueden buscar en Wikipedia, ¿no es cierto? El Santo Grial, la copa que utilizó Jesús en la última cena, el Santo Cáliz, ¿no es cierto? Se encuentra en una catedral de Valencia, Basílica Católica también. El sepulcro donde lo sepultaron a Jesús, que nos narra en la Biblia, en los Evangelios, nos narra que Jesús fue sepultado, ¿no es cierto? Por José de Arimatea. Y en ese mismo sepulcro también resucitó Jesús. Hoy en día, ¿dónde está ese sepulcro, hermanos? Es un templo católico el que protege ese lugar sagrado. Y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, dice que en Antioquía se los llamaron cristianos por primera vez a los seguidores de Jesús. Hoy, actualmente, hermanos, existen templos históricos católicos únicamente en Antioquía, ¿sí? Por lo tanto, la única iglesia que tiene las pruebas para decir que es la que estuvo desde el inicio hasta hoy, la única iglesia que puede decir que ha estado todos los días desde el inicio, como Jesús le prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, la única iglesia que puede decir que ha estado todos los días desde el inicio hasta hoy es la Iglesia Católica. Esa iglesia que ha comenzado a edificarse, como veíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, esta es otra de las características que tiene la iglesia de Jesús, que ha estado todos los días desde el inicio, que es una iglesia añadida en todas las naciones. Y ahora vamos a ver otra característica que no la tienen otras denominaciones, ¿sí? Vamos a ver Efesios capítulo 4, vamos a buscar. Voy a leerlo desde el versículo 3. Dice así: les solicito que conserven la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, siendo un solo cuerpo y en un solo espíritu, así como fueron llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, vamos a ir por partes. Dice, siendo un solo cuerpo. ¿Qué nos dice la Biblia con que seamos un solo cuerpo? Eso lo pueden leer Efesios capítulo 5, versículo 23, donde dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo acá con un solo cuerpo? Que nos pide el apóstol San Pablo que seamos un solo cuerpo. El apóstol San Pablo nos está pidiendo que seamos una sola iglesia y no 70.000 como denominaciones existen en todo el mundo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahora viene lo interesante. Las denominaciones evangélicas pueden decir que ellos sí son un solo cuerpo porque están todos unidos por la misma fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Sin embargo, eso sería una contradicción respecto de sus hechos, porque ellos dicen tener fe en Jesucristo. Sin embargo, si eso es lo único que necesitamos para estar en la iglesia de Jesús, entonces la pregunta, ¿por qué se fueron de la iglesia católica? Si vamos al caso, también en la iglesia católica creemos en Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, es una contradicción de su parte decir que bastan con creer en Jesús para estar en la iglesia de Jesús, porque acá también lo creemos, entonces no tenían que irse de esta iglesia. Pero yo les voy a demostrar bíblicamente
que ¿cómo hacemos para reconocer que estamos en la iglesia de Jesús? ¿Cómo hacemos para reconocer ese cuerpo que es la iglesia de Jesús? La respuesta la vamos a encontrar en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Dice así: porque todos los que participamos del mismo pan, ¿sí?, del mismo pan, somos un solo cuerpo. Ahí está la característica para reconocer a la iglesia del Señor, es que nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Hay que resaltar eso, que para reconocer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la característica que tiene esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es que todos comemos del mismo pan. ¿Sí? Esa es la característica del cuerpo de Cristo. ¿Cómo reconocemos ese cuerpo? Pues todos comemos del mismo pan. Ahora bien, yo hace unos meses atrás estuve preguntando en las distintas congregaciones evangélicas qué comen ellos en su Santa Cena. Algunos me decían que comen bizcochito salado, otros bizcochito dulce, pan con levadura, pan sin levadura, otros me decían galletita, otros me decían pan de miga, otros me decían torta asada, torta parrilla. O sea, cada congregación tenía un pan distinto. Ellos no comen del mismo pan, como nos pide acá 1 de Corintios capítulo 10 versículo 17, dice que los que pertenecen al cuerpo de Cristo todos comen del mismo pan. Bien, las denominaciones evangélicas no comen del mismo pan, por lo tanto, ellos no son un solo cuerpo, por lo tanto, no pueden decir que son la iglesia de Jesús. Ahora analicemos cuál es la única iglesia cristiana en la que todos comemos del mismo pan. El mismo pan que comemos en la Eucaristía acá en Argentina es el mismo pan que se come en Chile, y el mismo pan que se come en México, y el mismo pan que se come en Estados Unidos, el mismo pan que se come en España, el mismo pan. Hermanos, la única iglesia en la que todos comemos del mismo pan, como dice 1 Corintios 10:17, es la iglesia católica. Por lo tanto, esta es otra característica que tiene la iglesia de Jesús, en la que todos formamos del mismo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Las otras denominaciones no comen del mismo pan, por lo tanto no pueden decir que son un cuerpo, por ende no pueden decir que son la iglesia de Jesús. Por lo tanto, hermanos, yo con esto quiero aclarar algo antes de continuar. Esto que yo les estoy compartiendo, hermanos, no es para que ustedes vayan y se a ver cómo decirle, no es para que ustedes se enaltezcan tan solo por estar en la iglesia de Jesús y comiencen a menospreciar a nuestros amados hermanos de otras congregaciones, ¿sí? Esto que yo les comparto es para que ustedes tengan el conocimiento y no cometan el mismo error que cometieron muchos que se han ido de esta iglesia, ¿sí? Es para que ustedes sepan conocer su iglesia, que sepan que están en la iglesia de Jesús, ¿sí? Y llegado el momento, si viene alguien de otra denominación y les quiere hablar, con mucho gusto, ustedes escúchenlo, pero por lo menos ustedes ya están fundados sobre la roca, que es Cristo, que dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Nosotros estamos en esa iglesia, la iglesia de Jesús. Podemos escuchar con el debido respeto y, como siempre, imponiendo el mandamiento de Jesucristo: ámense los unos a otros como yo los he amado a ustedes, ¿sí? Siempre por encima de todo ese mandamiento, hermanos, debemos amarlos también a nuestros hermanos, porque el mismo amor de Dios hacia nosotros es el mismo amor de Dios también hacia ellos. Por eso debemos escucharlos, y si después de que nosotros los hayamos escuchado a ellos están dispuestos a escuchar por qué nosotros somos cristianos católicos, ustedes ahí recién les pueden compartir esto que yo les estoy compartiendo a ustedes, ¿sí? Pero siempre, como les digo, en el debido respeto, con amor, con paciencia, como nos pide segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 23, donde dice que
los ministros del Señor tienen que ser pacientes, ¿sí? Bien, vamos a seguir viendo otra característica que estaba ahí en Efesios, el mismo Efesios capítulo 4. Ya vimos esta característica que nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan, ¿sí? Y la única iglesia que come del mismo pan en todas las naciones, como dice Mateo 28:20, vayan a todas las naciones llevando mi mensaje. La única iglesia que come del mismo pan en todas las naciones es la iglesia católica, ¿sí, hermanos? Ahora bien, sigamos leyendo acá. Efesios 4:5 dice, siendo un solo cuerpo, ya vimos esto del cuerpo, dice, y un solo espíritu, así como fueron llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Bien, ahí dice un Señor y una sola fe. Acá nuevamente hay otra característica. Dice un solo Señor. Bueno, eso lo tenemos todos creemos en el mismo Señor. Pero después dice una sola fe. Esa es otra característica que en la única iglesia que encontramos esa característica de una sola fe es en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque las 50.000 denominaciones, 50, 70.000 denominaciones que existen en todo el mundo, cada una de ellas cree en Jesús según lo que Él ha interpretado de las Sagradas Escrituras. Y profesan su fe, cada uno de una manera distinta. Sin embargo, la única iglesia en la que todos tenemos el mismo credo de fe es la iglesia católica. El mismo credo de fe que lo tenemos en Argentina también lo tienen del otro lado del mundo. Y así lo vemos en todas las naciones, tenemos el mismo credo de fe. Después, a continuación, otra característica dice, y un solo bautismo. Ese es un tema también aparte para hablar del bautismo, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros bautizamos a nuestros hijos? Voy a resaltar el hecho que dice un solo bautismo, ¿sí? Eso es lo interesante, porque la única iglesia que tiene un solo bautismo, hermanos, es la iglesia católica. Mientras que las otras denominaciones, están formadas por la mayoría, son católicos. Los que se han ido de esta iglesia por su falta de conocimiento se han ido y se han vuelto a bautizar en otras congregaciones, en otras denominaciones. Perdón. Por lo tanto, los ministros de esas otras iglesias están promoviendo la desobediencia a lo que está escrito acá, porque acá dice un solo bautismo, pero en esas otras congregaciones le están incitando a un segundo bautismo, ¿sí? Y esa no es la característica que tiene la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene un solo bautismo. Ahora vamos a ver otra característica de la iglesia del Señor. Esta característica les voy a compartir a continuación. Todas las características en realidad son muy interesantes de las que estamos viendo, ¿sí? Pero esta me gusta mucho. Vamos a ver. Algunas personas por ahí también con los que yo he hablado, de otras denominaciones, me han dicho que para estar en la iglesia de Jesús, lo único que necesitamos es creer en Jesús. Y nosotros con creer en Él ya estamos en su iglesia. O si no, también me han dicho, me han citado este texto bíblico de San Mateo, capítulo 18, versículo 20. San Mateo capítulo 18, versículo 20 dice así: porque donde 2 o 3 se hayan congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Entonces ellos me dicen, la iglesia de Jesús es donde hay 2 o más reunidos. Ahí está Jesús, me dijeron en algunas ocasiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta a quiénes les estaba hablando Jesús en ese momento, porque no podemos sacar un texto de su contexto. Yo después les voy a mostrar que no siempre Jesús está donde están reunidos en su nombre. Jesús en ese momento le estaba hablando a sus ministros, ¿sí? A sus discípulos les estaba hablando Jesús. Y a esos discípulos, a sus seguidores, Jesús le dijo, donde 2 o más de ustedes estén reunidos, yo estoy con ustedes. Por lo tanto, Jesús le estaba hablando a su iglesia. Esto es San Mateo capítulo 18.
Y Jesús en el capítulo 16 había fundado la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Jesús ya le estaba hablando ahí a su iglesia. Y ahora les voy a mostrar que no siempre, porque estén reunidos en su nombre, no siempre donde haya dos o más reunidos en su nombre, ahí ya está la iglesia de Jesús. Jesús mismo nos lo va a explicar en el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 22 en adelante, dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ahí está, o sea, hay personas que sí son creyentes de Jesús, y dice, muchos me dirán en aquel día. O sea que sí habían más de dos, porque son muchos, dice el Señor. Y dice que esos muchos le dirán, Señor, Señor, pues nosotros no hemos profetizado en tu nombre. O sea que sí eran creyentes de Jesús porque profetizaban en su nombre. Después dice, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que aquí vemos que sí hay congregaciones donde son más de dos, porque Jesús dice son muchos, y dice que sí creían en Jesús, también creían, por eso profetizaban, expulsaban demonios, decían milagros en su nombre. Pero vamos a ver si la respuesta de Jesús le dice, pero entonces yo les diré, nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón Jesús les diría, apártense de mí, ustedes que hacen el mal, porque apártense de mí, no los conozco, ustedes que hacen el mal? ¿Por qué razón Jesús le diría, no los conozco, si son personas que se congregaban más de dos, profetizaban en su nombre, expulsaban demonios en su nombre, hacían milagros en su nombre? Pero ¿por qué Jesús les diría, no los conozco? Hay algo que para resaltar acá, hermanos, tienen que resaltar el no los conozco. Vamos a buscar cuáles son las ovejas que Jesús conoce. Esto nos lo va a dar, ese dato nos va a dar el Evangelio de San Juan. Vamos a buscarlo, San Juan capítulo 10, que precisamente hoy es el Evangelio del día, capítulo 10 de San Juan, desde el versículo 1 al 10. Pero yo lo voy a leer desde el versículo 14, que a mí me interesa. Acá está. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 14. Acá está. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Entonces, por un lado vemos en el Evangelio de San Mateo, Jesús dice que hay ovejas que por más que predican en su nombre, por más que se reúnen más de dos, porque son muchos, por más que expulsan demonios, por más que creen en Jesús, Jesús dice que a esas ovejas no las conoce. Sin embargo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Después el versículo 16 comprueba eso de que hay otras ovejas que por más que sí son de él, porque predican en su nombre, profetizan, expulsan demonios, todo en su nombre. Por eso dice, tengo también otras ovejas, sí son de él, por eso dice, tengo otras ovejas. Pero dice algo interesante, tengo también otras ovejas que no están en este redil, a las cuales también las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eso es lo que Jesús quiere. A ver, Jesús dice que tiene un rebaño y dentro de ese rebaño están las ovejas que él conoce, y dentro de ese único rebaño dice que quiere un solo pastor. El versículo 14 nos dice, yo soy el buen pastor, ¿sí? Entonces, ahí todas las denominaciones evangélicas pueden decir, Jesús es mi pastor y por eso nosotros somos ese único rebaño. A pesar que con los hechos vemos algo distinto, porque vemos que no son un solo rebaño, están divididos a por miles, ¿cierto? Eso es lo que se ve. Sin embargo,
vamos a demostrar bíblicamente cuáles son las ovejas que Jesús conoce. Porque claro, Jesús es el buen pastor. Pero Jesús subía al cielo. Iba a subir al cielo, ¿no es cierto? Entonces, Jesús, para que nosotros podamos reconocer su rebaño, a pesar que Él está en el cielo, ¿cómo nosotros reconocemos ese rebaño de Jesús? Para eso Jesús, fíjense ustedes, el mismo San Juan que nos dice que Jesús tiene un rebaño y que quiere un solo pastor, el mismo San Juan en el capítulo 21, vamos a leerlo. Capítulo 21, versículo... desde el 15 lo voy a leer, dice así. Acabada la comida, dice Jesús a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16 dice: segunda vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, acá le da el encargue, le dice: pastorea mis ovejas. ¿Sí? Y después por tercera vez le repite la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, y Jesús le dijo: apacienta mis corderos, mis ovejas, apacienta mis ovejas, Jesús le hace las tres preguntas a Pedro si lo amaba, por las tres veces que Pedro lo negó a Jesús. ¿Sí? Acá Jesús lo está restituyendo a Pedro, ¿sí? Pero no solamente lo restituye, sino que le pide una prueba de su amor, ¿sí? O más que una prueba, le da un encargue, ¿sí? Para demostrar ese amor a Jesús. ¿Y cuál es el encargue que Jesús le deja a Pedro? Le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, ¿sí? Entonces, San Juan 10:14 dice que Jesús quiere un solo rebaño con un solo pastor. Y ese rebaño, en ese rebaño están las ovejas que Jesús conoce. Y si nosotros no estamos en ese rebaño, venimos a ser de las que predican, profetizan, expulsan demonios, hacen milagros en su nombre, pero que Jesús dice en Mateo 7:21, no los conozco. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que estamos en el rebaño de ovejas que Jesús conoce? Jesús le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas. Nosotros, para saber que estamos en el rebaño de ovejas que Jesús conoce, debemos buscar a Pedro, porque Pedro pastorea las ovejas de Jesús. Jesús le dejó el encargue de su rebaño a Pedro, porque como Jesús subía al cielo, Él quería que nosotros, para conocer ese rebaño de Jesús, lleguemos, tengamos un pastor visible, ¿sí? Primero Jesús deja un pastor invisible, que es el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículo del 15 al 17, Jesús le dijo: yo rogaré al Padre y les enviará otro consolador que estará con ustedes para siempre, que es el Espíritu de la verdad. Pero como el Espíritu Santo es invisible, Jesús dijo: voy a dejar un pastor visible para que las personas sepan dónde está el Espíritu Santo guiando, ¿sí? Esa promesa del Espíritu Santo se cumple en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Y desde entonces el Espíritu Santo comenzó a guiar a ese rebaño, a esa iglesia, con el pastor que dejó Jesús, un pastor visible, Pedro. Por lo tanto, hermanos, nosotros, si queremos saber que estamos en el rebaño de Jesucristo, tenemos que buscarlo a Pedro, porque Pedro es el pastor de las ovejas que Jesús dice en San Juan 10:14: yo conozco mis ovejas y yo quiero un solo rebaño y un solo pastor, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros sabemos dónde está pastoreando Pedro, ahí es en el rebaño que tenemos que estar nosotros, para ser de las ovejas que Jesús dice: yo conozco a mis ovejas, ¿sí? Pero acá viene un pequeño inconveniente, ¿no es cierto? Porque sabemos que Pedro vivió hace 2000 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es ese rebaño de Jesucristo hoy en día?
Sabemos que es un rebaño que ha estado todos los días, como veíamos en las características anteriores, y la única iglesia que ha estado todos los días es la Iglesia Católica. Sabemos que es un rebaño en el que todos comen del mismo pan, ¿sí? Por eso Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, le dijo a Pedro, porque esa iglesia pastoreada por Pedro tiene que darnos de comer el mismo pan a todos, y de esa manera reconocemos que somos el cuerpo de Cristo, como veíamos en las características anteriores. Pero el tema es, ¿cómo hacemos para saber que ese rebaño, bueno, con las características anteriores ya podemos saber que es la Iglesia Católica, pero hay otra característica? Vemos que es un rebaño que es pastoreado por Pedro, pero Pedro ya no está. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué pasaba cuando un ministro moría, ¿no es cierto? O pasaba vida, mejor dicho, ¿sí? ¿Qué sucedía en este caso cuando el apóstol Pedro ya no estaría más? La Biblia no nos narra el pasaje que hable de el momento en que Pedro murió, pero nos da un ejemplo de qué es lo que sucedía cuando un ministro, un apóstol, moría. Yo les voy a hacer un resumen, ¿sí? Ustedes pueden leerlo detenidamente, yo por el tiempo del video nada más, para no alargarme mucho. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 15 hasta el 22, pueden leerlo ustedes. Hasta el 24, sí, 23, 24, pueden leerlo ustedes. Ahí en esos pasajes, en esos versículos bíblicos nos narra de que, como Judas Iscariote, que lo traicionó a Jesús, se quitó la vida, quedó un lugar vacante, por así decirlo, ¿no es cierto? Y Pedro, como Pedro era el encargado de pastorear las ovejas de Jesús, como lo vimos en San Juan 21, 16, del 15 al 17 mejor dicho, Pedro ahora está ejerciendo esa autoridad que Jesús le dio, y con esa autoridad nombra al sucesor de Judas Iscariote, ¿sí? Dice entre Matías y, Barsabá y Matías, entre esos dos tenían que elegir al sucesor de Judas Iscariote. ¿Qué nos muestra con esto la Biblia? Con esto nos está mostrando la Biblia que la iglesia de Jesús no se iba a terminar por la muerte de los apóstoles, no. Cuando moría alguien, otro tenía que tomar su lugar. Y no es que cualquiera se autonombraba ministro del Señor, como hacen muchos hoy en día las denominaciones evangélicas que agarran la Biblia y ya salen diciendo: el Señor me instituyó como un ministro y hoy soy pastor. No, eran los apóstoles los que tenían que autorizarlo, como vemos en estos textos bíblicos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 al 23, 24, lo pueden leer. Ahí vemos que los apóstoles determinaron quién sería el sucesor de Judas Iscariote y lo pusieron en las manos de Dios, que Dios mismo lo elija a través de unas monedas, ¿sí? Pero no es el único texto bíblico que nos habla de una sucesión. También vemos que cuando la iglesia crecía, como vimos en las primeras características, Hechos 2.41 se añadieron 3.000 personas, Hechos 4.4 se añadieron otras tantas personas, 5.000 personas más para ser exacto. Vemos que la iglesia crecía. Entonces ya los 12 apóstoles ya no daban abasto. Tenían que nombrar un nuevo ministerio dentro de la iglesia. Y para eso vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1. Son varios versículos, lo pueden leer desde el versículo 1 hasta el 6, inclusive. Ahí en ese texto bíblico, yo no lo leo para no alargar, ¿no es cierto?, el video. Ustedes lo pueden leer desde su casa. Yo les hago el resumen. En esos versículos bíblicos dice que, como la iglesia crecía, los apóstoles no daban abasto, entonces era necesario que nombren nuevo ministerio. En este sentido aparecen los diáconos, ¿sí?, que eran los que servían en las mesas. Pero no es que cualquiera se autonombraba nuevamente ministro del Señor y un servidor dentro de la iglesia. No, eran los apóstoles los que lo autorizaban a estas personas. Y dice, el versículo 6 voy a leer, dice: después que eligieron a estas personas, les presentaron a los apóstoles, y los apóstoles oraron por ellos y les impusieron las manos y los consagraron, ¿sí? La única iglesia en la que se consagra un ministro por sucesión ministerial a través de la imposición de manos es en la Iglesia Católica, ¿sí?
Si usted busca, por ejemplo, acá, bueno, con estos textos bíblicos vemos que hay una sucesión ministerial. La iglesia de Jesús no se iba a terminar con la muerte de los apóstoles, porque si no, si la iglesia de Jesús terminó con la muerte de los apóstoles, se terminó de escribir la Biblia y se terminó la iglesia, entonces le estamos diciendo mentiroso a Jesús que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Pero como nosotros le creemos a Jesús, sabemos que esa iglesia no se terminó con la muerte de los apóstoles, sino que siguió existiendo a través de esta sucesión ministerial, ¿sí? También pueden leerlo, les recomiendo que lo anoten para que lo lean en sus casas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 14. A ver, lo voy a leer yo. Dice, desde el versículo 17, mejor dicho, lo voy a leer. Dice: entonces los apóstoles les imponían las manos y luego recibían el Espíritu Santo de un modo sensible. Habiendo pues visto a Simón el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: denme también esta autoridad, para que a cualquiera que yo imponga las manos también reciba el Espíritu Santo. ¿Sí? Veamos, hermanos, lo que nos dice acá la Biblia. Dice que el mago Simón se dio cuenta que por la imposición de manos del Espíritu de los apóstoles se recibía el Espíritu Santo, y de esa manera podía tener la autoridad dentro de esa iglesia. ¿Sí? Hasta el mismo mago Simón se dio cuenta de que necesitaba la autorización por parte de los apóstoles. Claro, los apóstoles le rechazaron, ustedes pueden seguir leyendo ahí lo que sucedió. Yo lo que quiero resaltar acá es que hasta el mago Simón se dio cuenta que necesitaba la autoridad de esos apóstoles para ser ministro de Jesús. ¿Sí? También pueden leerlo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en la conversión del apóstol San Pablo. ¿Sí? Él era Saulo de Tarso. Eso, la conversión de Saulo lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9. Saulo se convierte, Saulo era cristiano, él era judío y se convierte al cristianismo, ¿sí? Y ahora que se convirtió, no es que Jesús, en esa revelación, Jesús no le dijo: yo me revelo a ti, anda y funda una nueva iglesia, como hacen muchos hoy en día. No. Cuando Jesús se le revela al apóstol San Pablo, le dice en el versículo, a ver, el versículo 6 dice así: cuando después que San Pablo tuvo esa revelación, se le apareció Jesús en el camino a Damasco, dice: Saulo entonces, temblando por la revelación de Jesús y despavorido, dijo, temblando y despavorido, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió: levántate y entra en la ciudad donde se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? En la revelación de Jesús, muchos hoy en día dicen: Jesús me habló y me dijo que funda una nueva iglesia. Esa voz que les habla a estas personas es algo contrario a la voz que vemos en la Biblia. Porque la voz de Dios no te dice: andá y funda una nueva iglesia, porque la que yo había fundado ya hace 2000 años se corrompió y ya dejó de existir la verdadera iglesia, así que hoy van a ser la verdadera iglesia por medio de esta revelación que yo te estoy mostrando a vos. No. La revelación que viene de parte de Dios, Jesús le dijo a Saulo: ve allí y ahí te van a decir lo que tenés que hacer. Claro, Jesús ya tenía su iglesia, y en esa iglesia estaban los ministros que Jesús había instituido. Y Jesús le está diciendo a San Pablo: vos tenés que ir a someterte a esa iglesia, y los ministros de esa iglesia te van a decir lo que vos tenés que hacer. ¿Sí? Jesús no te va a mandar a fundar una nueva iglesia, porque Él mismo ya fundó una iglesia a la que le prometió: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermanos, si nosotros hoy abandonamos esta iglesia por ir en otra iglesia donde nos dicen que escuchan voces, hermanos, estamos escuchando la voz de un hombre, pero no la voz de Dios, que nos dice algo distinto, según lo que leemos en las Sagradas Escrituras. También ahí vemos que San Pablo se sometió, San Pablo obedeció y se sometió a la autoridad de esos ministros de Jesús. Y recién en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el versículo 2, dice: mientras estaban en un día ejercitando las fusiones de su ministerio delante del Señor y ayunando, le dijo el Espíritu Santo:
separadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y después de haberse dispuesto con ayunos y oraciones, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí vemos que nuevamente, acá vemos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo era el que daba la orden, pero no es que obraba de manera invisible, no, obraba a través de los apóstoles. Por eso dice, y les impusieron las manos. Y recién en ese momento vemos que nombran ministro al apóstol San Pablo, y ahí recién es cuando San Pablo ya tiene autoridad dentro de la iglesia de Jesús y lleva el mensaje de Jesucristo, ¿no es cierto?, a otras naciones. Y ahora eso está en el capítulo 13 y vamos a ver el capítulo 14. Ahora que San Pablo tiene autoridad dentro de la iglesia para nombrar nuevos ministros, vemos en el versículo 23, a ver, y anunciar la palabra divina, acá dice el versículo 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Ahora que San Pablo ya era un ministro autorizado por los apóstoles, también él tiene autoridad dentro de la iglesia de Jesús para nombrar nuevos ministros. Y dice acá, Hechos 14, 22, dice: enseguida, habiendo ordenado ancianos en cada una de las iglesias, después de oraciones y ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Repito, dice, enseguida habían ordenado ancianos dentro de cada iglesia. Ahí vemos que San Pablo, bueno, ustedes para saber que se refiere a que San Pablo es el que ordena acá, pueden leer desde unos versículos antes, pueden leerlo mejor en su contexto, y van a ver que es San Pablo el que, ahora que está autorizado por parte de los apóstoles, ya tiene autoridad para nombrar nuevos ministros, y por eso dice el versículo 22, dice que ordenó nuevos ancianos dentro de las iglesias que él mismo iba fundando en los otros pueblos, ¿no es cierto? No es que cualquiera se nombraba ministro, tenían que ser autorizados por parte de los apóstoles. Y así vemos, hermanos, también pueden leer Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, donde dice San Pablo, le dice a Timoteo, yo te impuse las manos. Ahí vemos que San Pablo, con la autoridad que tenía que recibió por parte de los apóstoles, ahora ya tiene autoridad para nombrar nuevo ministro y lo nombra a Timoteo como ese nuevo ministro. Y así vemos, hermanos, que la Biblia nos enseña, nos muestra que existía una sucesión ministerial, ¿sí? La iglesia de Jesús no se iba a terminar con la muerte de los apóstoles, como piensan muchos de nuestros hermanos de otras denominaciones. La iglesia de Jesús tenía que seguir existiendo todos los días, ¿sí? Como dice Mateo 28:20. La iglesia de Jesús no pudo haber desaparecido, como también Jesús dice en Mateo 16:18, cuando funda esa iglesia: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el infierno no la podrá destruir. No iba a terminar, esa iglesia no se podía terminar, hermano, porque Jesús así lo dijo. También pueden leerlo en sus casas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34 hasta el 39, donde vemos que los apóstoles estaban prisioneros, ¿no es cierto?, por parte del Sanedrín judío, ¿no es cierto? Y los judíos estaban resolviendo ahí para ver si los mataban o no a los apóstoles. Entonces Gamaliel era una persona muy venerada del pueblo por su conocimiento. Gamaliel dijo algo muy interesante. Dijo: hace un tiempo atrás surgió un tal Teudas y decía que era alguien importante, pero él murió y sus discípulos se disolvieron. Después apareció un tal Judas el Galileo, también dice que era alguien importante y arrastró a casi todo el pueblo detrás de sí. Pero cuando él murió, todos sus discípulos se disolvieron. Entonces dice Gamaliel: déjenlo a estos hombres que dicen que creen en Jesús, déjenlo, porque si esta obra viene de parte de los hombres, esa congregación se va a disolver. Cuando mueran los apóstoles va a desaparecer. Eso es lo que creen hoy en día los evangélicos, que murieron los apóstoles y la iglesia desapareció. Pero Gamaliel dijo algo importante también ahí en ese texto, de Hechos 5, 34 y 39, dice: pero si esta obra viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo tan solo porque los maten, ¿sí? Y así vemos que realmente sucedió, hermanos.
a pesar de que los apóstoles fueron martirizados, torturados, asesinados, a pesar que todos ellos ya partieron a la presencia del Señor, esa iglesia nunca desapareció, hermanos. Y si desapareció, como dicen nuestros hermanos, algunos de nuestros hermanos evangélicos, entonces le estamos diciendo mentiroso a Jesús, y todo lo que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles es todo mentira, ¿sí? Hay otra característica, hermanos, que me gustaría compartirles, pero por el momento me voy a quedar acá. A lo mejor suba en un próximo video cómo hacemos para reconocer al Espíritu Santo obrando, cómo hacemos para saber dónde está el Espíritu Santo obrando, ¿sí? Eso también es una característica de la Iglesia Católica, pero eso lo voy a ver en otro video porque no quisiera cansarlo. Ya llevamos casi una hora hablando de este tema, así que no los quiero cansar. Les agradezco por haberme acompañado y les sugiero que den like, que compartan, y si quieren suscribirse también para seguir conociendo acerca de nuestra fe, porque como les decía, voy a seguir subiendo también acerca de por qué tenemos imágenes, por qué bautizamos a nuestros bebés, por qué nos confesamos nuestros pecados ante un sacerdote, considerando que hoy hemos visto que existe una verdad, y esa verdad está en la Iglesia Católica, ¿sí? Tal como lo hemos visto en todos estos textos bíblicos que hemos estado compartiendo. Espero que lo hayan estado anotando, que hayan estado tomando nota, porque es importante llevar este mensaje para que nuestros hermanos cristianos católicos ya no cometan ese error de irse, algunos a Testigos de Jehová, otros mormones, otros, todas las denominaciones que existen hoy en día. Perdón. Hermanos, es importante que este mensaje pueda llegar a la mayor cantidad posible de hermanos cristianos, sean católicos, y también a nuestros hermanos evangélicos, por si les interesa, ¿no es cierto? Por ahí él tiene alguna duda, y con este mensaje podríamos hacerle ver, hacerle llegar las respuestas a sus dudas, ¿sí? Muy bien, sin más que decir, que la bendición del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y su familia. Será hasta el próximo video. Amén.